Bueno, llegó el día. Estoy sola todavía. No, no estoy sola. ¡Hola! Hola Andrea. Tanto tiempo sin vernos. Ay, sí, sí, acá estaba atenta a recibir la invitación para participar. Qué bueno, bueno. Todavía tenemos así como unos instantes como para acomodarnos, ver si necesitamos como Sí. chequear algo. Se suma alguien que no conocemos en principio. No sabemos quién es, bueno, pero evidentemente esperemos que se haya copado con la convocatoria, con esta charla de mujeres y licencias y lo que nos pasa a las mujeres que nos animamos a aprender a manejar y lo que nos pasa a las mujeres que no nos animamos a aprender a manejar. Todo un tema, muchas amigas, bueno, expectantes, varias no se pueden conectar ahora, pero seguramente van a ver la grabación, así que sí, es un tema recurrente. Bueno, mira, se va sumando gente al baile, se va sumando Leti Ay, mi Legan. hermana Leti, gracias por sumarte. Ay, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenida. Bueno, faltan 4 minutos, nos va a sobrar tiempo Claro, de inicio en el arranque. Yo les voy a mostrar algunas intimidades antes de como que arranquemos formalmente. dale. Esto es como un vicio de la tele. Esto, esto es como pancartas, las pancartas que se usan atrás de cámara. Bueno, este es mi machete que tengo por acá por las dudas. No creo que lo vaya a necesitar, pero bueno, porque yo dije, yo no me voy a poner con un machete acá para abajo para mí. Entonces lo tengo por ahí, si en algún momento necesito, sé, como un pantallazo rápido. Dale, sí, yo también tengo mis anotaciones, así que se va a Sí, sí, anotar porque necesito ponerme los lentes para poder leer no pasa algo, pero nada, bueno, no pasa no nada. pasa nada. Hola Leti, qué bueno, gracias por venir, qué lindo conocerte así, aunque sea por ahí, por escrito. Me encanta trabajar con Lili, estoy muy contenta de que trabajemos juntas. Es un placer para ambas, sí, 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 sí. Bueno, ay, no sé, me agarro así como un poco, faltan 2 minutos, me así como un poco Bueno, esperemos a que de se ansiedad. haga el momento. Este, tengo acá unos, espera que me voy a acomodar también. Un par de cartelinguis que vamos a usar después. Vos es que me había puesto a armar estos días, digamos, como material, y de repente me di cuenta que tenía 11 hojas de material. Y no era, ¿no? En tamaño 23, era tamaño 12 la letra. Es que hay Eh, tanto, Andrea, para compartir sobre este tema en particular yo creo que que esto es abruma. como, ¿no? Un puntapié inicial que vamos a ir Claro, arrancando con esto. Sí, porque algo pasó con esta charla. sí. Sí. Por empezar, la cantidad de gente que le dio likes, la cantidad de gente que lo guardó, y eso es, ¿no? Como que había data en ese carrusel. De paso le agradezco a mi community manager que lo hizo hermoso, Daniela, soy Dani Emprende, bueno, que hizo un carrusel precioso y que había mucha data y que la gente lo guardó a los que, vos dijiste, la gente que reaccionaba, que te comentaba, que mandaba emoticones. Así es, sí, Sí. sí, sí, sí. La Me parece verdad que que es un tema que lo hemos, bueno, en nuestro caso trascendido, pero costó, ¿eh? Costó y creo que habemos muchas en esa situación. sí, que costó llegar al lugar donde estamos, decís. Claro, Obvio, totalmente, no te quepa ninguna duda. Lo que decíamos, ¿no? Décadas costó. Y ahora que estamos acá, ¿no? Bueno, capaz que después les podemos preguntar a alguien que nos cuente un poco como su experiencia con respeto, con ubicación, con cuidado, con ética, porque es nuestro primer vivo juntas, es el primer vivo de ontología del movimiento, que a mí me interesa como arrancar una serie de encuentros y conversaciones. Hoy arranco con mi colega
que ahora ella se va a presentar y que es tutora del postítulo del diplomado de ontología del movimiento en coaching, y, y un inicio de ir viendo el rol que tiene el cuerpo, el tremendo poder que tiene, a veces que nos favorece y nos permite hacer cosas, y otras que nos genera una barrera impresionante, como vamos a ver con este tema. De qué es lo que pasa, cómo nos puede trabar, pero también cómo nos puede empoderar algunas cuestiones que no tienen que ver solo con creencias mentales, que van por otro lado. Bueno, ¿hacemos un arranque formal, querida colega? Dale, dale, comenzamos. Bueno, yo soy Andrea Gregori, soy varias cosas, ahora no hace falta hablar de eso. Sé que trabajamos juntas con Lili hace 2 años y de repente empezó a surgir este tema, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que siendo profesionales, que teniendo un montón de logros, tienen su licencia de manejar en su adultez, ¿no? Y empezamos a ver si esto era algo que nos pasaba solo a nosotros. ¿Vos vas saludando también a la gente que se va sumando? Dale, por ahí no los veo desde acá, pero Yo dale, los saludo yo de acá, les hago un cosito yo desde acá. Bueno, dale. esto nos pasa solo a nosotros. ¿Por qué? Primero porque yo me interpela personalmente porque tengo una hija de 19 años que sacó hace muy poquito su licencia porque era algo que lo habíamos charlado bastante en la familia. Porque en mi familia materna, un montón de mujeres que hay que son profesionales no han sacado su licencia. O si la sacaron de adultas, pero no ahí como en el arranque de los 18 años. Porque de mis amigas profesionales con tremenda experiencia, viajadas, que han tenido un montón de logros. Yo hice así como un cálculo, ¿no? La gran mayoría, miren, 10 de mis amigas o no manejan o manejaron en las localidades donde vivían cuando eran muy jovencitas y en la ciudad no manejan, o manejan en la ruta pero no manejan en la ciudad, o manejan en la ciudad pero por calles y avenidas pero no manejan en autopistas. Y yo misma pasé por varias de esas situaciones y desafíos. Y ahora que ya hace unos años que estoy manejando, digo, yo he hecho un recorrido, a mí me ha pasado algo en el camino y aparte me dio felicidad y me hizo sentir empoderada. Y entonces empezamos a charlar de esto, ¿no? Y a darnos cuenta, después vamos a charlar con algunas estadísticas, números duros. Te paso la posta, Lili, que te presentes vos, que comentes un arranque. Bueno, gracias Andrea, yo soy Liliana Lugano, estamos juntas con Andrea en el diplomado de ontología del movimiento. La verdad que para mí el conectar con el cuerpo siempre he sido muy racional desde muy joven, ha sido un antes y un después, así que bueno, este abordaje que vamos a proponer hoy es desde el cuerpo, no tanto desde las creencias, y también es un tema que me interpela porque comencé a manejar, si bien aprendí bastante joven, pero después tenía como miedo a manejar, no había sacado la licencia y saqué mi licencia después de los 30 y empecé a manejar y como vos dijiste, a mí me dio mucha autonomía, mucha libertad y una satisfacción personal enorme. Porque aunque yo de la boca para afuera por ahí tenía justificaciones del por qué no manejaba, como si fuera una elección, hacia adentro fue un tema que me interpelaba y que por momentos me hizo sentir mucha frustración e impotencia. Entonces, bueno, desde ahí, y por supuesto también lo que comentaste, ¿no? En mi familia muy pocos referentes mujeres que manejan. Entonces creo que crecimos con el modelo de que es papá el que maneja o el tío, pero no las mujeres. Y eso creo que también ha incidido bastante. Cuando íbamos charlando de este tema, íbamos preparando este encuentro, nos empezamos a dar cuenta que varias de esas actitudes todavía permanecen. La idea hoy es que estemos hasta y media más o menos para que no se haga como muy largo, pero ir contándoles algunas de estas cosas. Y me parece muy rico, antes que irnos como a los números lejanos,
hablar un poco de nuestras experiencias, porque lo que nos dimos cuenta es que nuestras experiencias es la misma experiencia de un montón de otras mujeres. Por ejemplo, yo era muy jovencita, tenía mis 20 y pico, y yo trabajaba en Canal 9 y yo veía que de mis compañeros varones de distintas áreas se iban comprando autos y yo decía, yo no voy a invertir en un auto, yo voy a invertir en viajar y lo hice, porque yo vivo cerca del trabajo y vivo cerca de la facultad y puedo ir y venir en colectivo y no me importaba tener un auto. Con los años me di cuenta que algo de lo que me pasó a mí, que también veo que le pasa a otras mujeres, es que a mí ni siquiera se me cruzó por la cabeza sacar la licencia y aprender a manejar, aunque no quisiera tener un auto. Para mí era como, yo no quiero tener un auto, ergo no quiero manejar. Estaban unidos. Y después, y no hace mucho tiempo, me di cuenta como que, pero esto puede estar separado. Y vos también contabas que te había pasado algo así. Totalmente, porque después de tener mi licencia me di cuenta que manejé los vehículos de las empresas en las cuales trabajé, entonces no era necesario tener mi propio vehículo para decir saco una licencia, inclusive te abre oportunidades desde lo laboral o también ante cualquier emergente poder hacerte cargo del volante. Le pasa algo al conductor en el vehículo que vas a lo mejor como acompañante y te permite salir del paso, cosa que si no tenés licencia y no sabés, no lo podés hacer. Y Sí. esto me lleva, bueno, las personas que están ahora, por favor, si quieren, escriban y comentan algo porque para hacerlo como más compartido. Pero lo que contás, cuando iba preparando esto, empecé a ver también, pero ¿por qué las mujeres nos largamos a manejar? ¿Y por qué los hombres? Más allá de que en general se tiende a preparar primero al varón para que pueda manejar y no tanto a la mujer. No es como, che, no, a los 18 años, no, si es un chico que ya sepa manejar. Tal vez a las mujeres más el mensaje termina siendo, y vamos a ver en qué está arraigado, ¿no? Que también tiene que ver con cosas del cuerpo. Está arraigado en, no, bueno, que estudie, no que trabaje. Y yo me doy cuenta que y por eso lo dicen los números también, que dentro de las motivaciones para manejar está esta cuestión de la ayuda cuando somos más grandes, la independencia cuando son más jóvenes, ¿no? Las mujeres son más jóvenes, pero no está presente el placer, el disfrute que da manejar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando traes esta palabra disfrute, recuerdo que cuando saqué la licencia, uno de mis primeros viajes largos que hice, fue un viaje con una de mis hermanas a Gualeguaychú. Y fue fantástico poder irnos las dos solas. Bueno, la verdad que tengo un maravilloso recuerdo de ese viaje. Entonces, también da placer. Claro. Y sin embargo, mis inicios manejando fueron por necesidad. Ni se me cruzó por la cabeza el placer. Claro, ¿no? Y esto es lo que dicen los números también, como que las mujeres nos enganchamos para eso, para no depender de otros, para tener autonomía, mientras que para los varones están más conectados también con cuestiones relacionadas con el poder, pero también con el hecho del disfrute y el placer. Y yo no te puedo explicar el placer que me da ir con mis amigas a pasear y ser yo también la que maneje. Y eso es algo como si no les está permitido el disfrute a la hora de manejar. Increíble, ¿no? Porque tomamos conciencia de eso después de haber pasado por la experiencia de manejar y tener el Sí. hábito de manejar. Antes, para mí era un espacio por ahí no tan visible, ¿sí? Y, Mira, y una de sí, mis decime. hermanas, que está acá presente, Leti, ella fue la que me habló, ¿no? De la libertad que da el manejarte y la independencia. Y la verdad que sí, así es. A mí, yo debo confesar, me voy a poner colorada, pero me daba vergüenza decirle a las mujeres de mi familia que se sumaran a este espacio. Preferí, bueno, que lo vean después y que me comenten lo que ellas quieran, porque aparte no quiero que nadie se sienta, no sé, incómodo o expuesto, pero
o de mis amigas, por ejemplo, ¿no? Ahí veo que se unió Andrea Giacomantone, que es graduada del postítulo del año pasado. Qué lindo verte. Bueno, cuando quieran, comenten algo y que lo compartimos. Miren, espero que se vea derecho. ¿Se ve derecho o se ve al revés? ¿Se puede leer o está como en espejo? Porque yo me lo veo en Eh, espejo ahora. Está como en espejo, Está como en pero espejo. Bueno, contanos, a ver, no es como Zoom que me puedo poner en espejo. Y si podía ponerme en espejo en este vivo no me di cuenta cómo. Licencia, 70% de los hombres y 30% de las mujeres. O sea, el 70% de todo el universo de la gente que tiene licencia. Y les digo que estas estadísticas no son solo para Argentina, son para Latinoamérica y son también para otros países. Entonces, de toda la gente que tiene licencias, el 70% es el del universo de los hombres y el 30% es del universo de las mujeres. Y eso ya es como un montón, porque ese 30% es, ¿qué edades tienen? ¿Son profesionales? ¿No son profesionales? ¿Son madres? ¿Para qué lo necesitan hacer? ¿Cuándo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué emociones tienen? ¿Qué sienten cuando es el proceso previo, durante y después cuando ya saben manejar? Y entonces voy a ir a otro número, que vos cortame mientras doy estos números si no, querés no, comentar. a mí ese dato me impactó. Nunca hubiera Sí, imaginado que hay tan pocas licencias de conducir para mujeres, o sea, sí, otorgadas a mujeres, así sí. que fue un dato impactante, lo cual me generó muchísima curiosidad de cuál fue en qué año se otorgó la primera licencia a una mujer, y lo busqué, y vos Ah, sabés que acá en Argentina las primeras licencias para mujeres se otorgaron en 1912. Entonces yo digo, hace más de 100 años, claro, y que este porcentaje sea tan bajo. Y sí, mira, la más un montón. conocida es la licencia 7, ¿no? Que era Magdalena de Torkins, que era la señora de Alfredo Torkins, un banquero y fundador del Automóvil Club Argentino en Buenos Claro. Aires. Y dije, Mirá todas han las pasado condiciones y facilidades que tendría para poder hacer eso en esa época. totalmente. De hecho, quien le otorgó la licencia era su cuñado, que era intendente en ese momento, pero no está, pero ella manejaba, ¿no? Y yo digo, hace más de 100 años que la licencia de conducir para las mujeres existe, están otorgadas, ¿y qué pasa que recién vamos por el 30%? Me impactó eso. Mira, hablando de porcentajes, entró en la conversación una persona que yo aprecio que trabajaba en el canal. Entonces, voy a volver a contar una anécdota y le voy a agregar un detalle. Hola Luis, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Yo veía en los pasillos del canal que venían de algunas concesionarias que ofrecían sus servicios, qué sé yo. Y yo no solo que ni me paraba, porque yo pensaba, no, yo no voy, no, yo no me voy a rebajar a tener auto, yo soy hippie, yo trabajaba en Canal 9, pero no, yo no necesito. Pero mis otras compañeras mujeres tampoco se acercaban a ver de comprar un auto y han sido tremendas profesionales, camarógrafas, asistentes de dirección, productoras, y yo sé que han hecho esto muchos años después, igual que yo, o sea, que lo que yo veía en las mesas alrededor, que las que vendían a veces eran mujeres, pero quienes estaban comprando, quienes estaban averiguando, eran los varones. Y esto pasaba en el canal, que era un lugar donde, bueno, ¿no? Uno ya tenía como podíamos, ciertas necesidades básicas las teníamos cumplidas y podíamos enganchar a otra cosa. Y esto de los espacios públicos y los lugares públicos, no solo esta mirada que queremos ver es de cómo las mujeres nos movemos en los espacios públicos, sino también hablar de algunas mujeres públicas que nosotros tenemos la fantasía de que ay, hacen un montón de cosas. Salió hace poco una entrevista a Lorena Vega, que muchos la deben identificar porque es la psicóloga de la serie Envidiosa y una de las protagonistas del Barro. Dirige, tiene como 7 obras al mismo tiempo en cartel, está trabajando como director, está trabajando como actriz, y a mí me llamó bastante la atención
porque estoy como sensibilizada con este tema, y contaba que ella no maneja. Claro. Entonces fue, hello, ¿qué está pasando? ¿Por qué mujeres que pueden hacer tantas cosas, liderar, y ahora empezamos a entrar un poco más fino, ¿no? Ay, no puedo creer, son y cuarto ya. Mujeres que pueden liderar proyectos, gestionar un montón de pasos en paralelo al mismo tiempo, lidiar con un montón de estímulos al mismo tiempo, creen que no van a poder lidiar con los estímulos que hay en la calle. Y que sienten que mientras que el cuerpo del varón no les cabe duda de que la biología del varón les va a permitir poder hacer esto, creen que su propio género no tenemos habilidad suficiente porque tenemos miedo, y cuando tenemos miedo es, esto yo no lo puedo hacer. Esta emoción tiene un correlato corporal también, ¿no? De, hay algo que yo no puedo manejar este auto, ni que hablar de la creencia en general, ¿no? De que se habla como, no, el auto es como un arma. Claro, y eso también creo que contribuye a exacerbar ese miedo, ¿no? Y esa posición de responsabilidad bueno, yo soy responsable, me cuido y cuido a los demás, entonces prefiero no manejar. Totalmente. Vamos a ir Sí. ahora a esto, mira, otro cartel al revés, pero yo lo traduzco. Solo el 20% de las mujeres que tienen licencia manejan y ocupan el lugar del conductor. Esto quiere decir, estas son todas estadísticas hechas por empresas de seguros, concesionarias grandes, fabricantes de autos, son todas estadísticas recontraoficiales y nuevas, del 2023 para acá. Esto quiere decir que del 30% que maneja, no están todas en la calle. Y cuando están en la calle manejando, o cuando están en la calle, están en el auto y no necesariamente están manejando. Entonces, esto que decíamos recién, de esta especie de contrapunto entre excesiva responsabilidad, no, yo si esto no lo tengo todo recontra bajo control, yo lo tenía como acá, como dicho más claro, esperen, que lo quiero encontrar. Porque lo habíamos dicho, ahí está, que es como, es inversamente proporcional, ¿no? Es como o excesiva responsabilidad, voy a tener un montón de cuidado, pero al mismo tiempo tengo tanto miedo que me termino quedando como bloqueada sin hacer. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, termino teniendo un lugar sumiso y no protagónico de, bueno, ¿cómo lidio con esto? El último cartel, prometo que tengo que traducir, en las A ver. mujeres, a los 18 años, solo el 10% de las mujeres saca la licencia, mientras que dentro de ese 30%, la gran mayoría, la mitad, lo sacan entre los 25 y los 45. O sea, ni siquiera hay estadísticas absolutamente fiables que digan, ¿no? ¿A qué edad están las mujeres cuando son adultas, que son su gran mayoría? ¿A qué edad y por qué están sacando la licencia en ese momento? Y esto que vos decías de que, claro, de que no son creencias mentales, porque terminan siendo en realidad creencias corporales, de yo no puedo. Yo puedo andar en bicicleta, dicen, ¿no? Hay como una especie de cosa ahí flotante que dice, yo puedo andar en bicicleta, puedo lidiar con toda la gente, los que andan, los que no manejan, los que pueden, los que no, pero ese mismo discurso no aplica a no puedo manejar con todo lo que está, no, manejar en sentido amplio, con todos los estímulos que tengo alrededor. Y cómo yo me tengo que hacer cargo de los que están al lado mío y que manejan mal. Es como si lo mismo si dijéramos, el universo, la gente, está lleno de gente que es medio tóxica y neurótica por ahí. No voy a salir de casa porque no quiero lidiar con ninguno. Pues así es muy gráfico, claro. Y también no poder ver que, bueno, si nuestro cuerpo nos permitió, bueno, aprender a andar en bicicleta, nadar, bailar o lo que sea, manejar es un aprendizaje más, no es un talento especial, no es una capacidad biológica que tenga que ver No. con el género.
Sí, más bien es una construcción corporal, o sea, nuestro cuerpo en la práctica va adquiriendo esas habilidades, las va incorporando hasta que pasás a realizarlas casi en automático y sin pensar. Estaba Entonces, por decir eso. si pudimos aprender a bailar, a andar en bici, a escribir, a nadar, el manejar es algo que va a ocurrir de la misma manera, o sea, el cuerpo tiene esta capacidad de incorporar este aprendizaje y que terminás haciéndolo casi en automático. Yo cuando Sin estaba aprendiendo, embargo, sí, claro, cuando estaba aprendiendo, por ahí lo que más me costaba, creo como a la mayoría, es pasar los cambios, que no se me pare el auto, y yo al principio miraba la velocidad, pasaba el cambio en función de la velocidad que veía en el tablero, y por ahí me decían, pero escuchá el motor, el motor te lo pide, y yo decía, ¿en qué idioma me lo pide? No me daba cuenta. cosa que Claro. dijimos al Y mismo tiempo. después, claro, y después con la práctica te das cuenta que terminás haciéndolo en automático. Lo que creo que no tenemos en consideración es que cualquier aprendizaje que involucre el cuerpo lleva determinada cantidad de horas de práctica y de Sí, constancia. total. Y por ahí queremos ya salir manejando y que a la tercera vez que nos subimos al auto, a la cuarta, y no ocurre así. Y Hay ni siquiera una diría cantidad de horas. constancia. Que ni siquiera diría constancia, es que porque yo digo, no, qué sé yo, yo no sé si tengo constancia, pero hay algo que seguimos creyendo que es como un aprendizaje racional, ¿no? Es como un aprendizaje Claro. mental. Yo voy a hacer tal cosa y después tal otra. Y todos los que hemos pasado por aprender a andar en bicicleta o andar en patines, o nadar, o hacer cosas así, donde haya una parte que el cuerpo se empieza a automatizar y lo va haciendo solo. Entonces, uno primero tiene que saber hacer, pero después hay como un tiempo corporal que nosotras, las mujeres, creemos que eso lo podemos aplicar para muchas otras cosas, pero extrañamente creemos que eso no, o que eso tiene que suceder muy rápido y que no le damos tampoco tiempo a nuestro propio cuerpo para que haga ese aprendizaje que vos decís que necesita suceder, que necesita como encarnarse. Claro, claro. Por curiosidad ahora, vinculado a esta conversación que estamos sosteniendo, también me puse a curiosear, ¿no? ¿Cuántas horas de vuelo, de práctica son necesarias? Y los datos muestran que entre 20 y 50 horas Sí, es bastante, como para adquirir confianza y seguridad, ¿no? En el sí, manejo. sí, Bueno, son muchos más que inclusive lo que podés a lo mejor tomar en las clases de manejo. Es como que sí. lo vas Sí, incorporando pero de si a poco. lo pensamos en términos de nadar, hasta que uno aprende a nadar, son también muchas horas que requiere como... Y también esto de que a medida que lo vamos haciendo, esto de que el camino se va haciendo al andar, a medida que lo vamos haciendo, nos vamos sintiendo diferentes, nos vamos sintiendo emocionalmente diferentes, vamos incorporando esta seguridad. Sin embargo, en general, las mujeres, cuando no sacamos la licencia y cuando no aprendemos a manejar o cuando teniéndola no salimos, también en parte es porque si yo tengo miedo ahora, voy a tener miedo siempre. Y como yo me percibo corporalmente ahora, eso no va a tener cambio y siempre va a ser de la misma manera. Como si no pudiéramos ir modificando y aprendiendo. Y uno de los motores muy fuertes que hubo para mí cuando me empecé a alargar fue como, que ya era bastante grande, empecé a mirar y dije, ¿cómo puede ser que toda esta gente que está en las avenidas, en las calles, puedan manejar y yo no? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Si yo hice esto y aquello, y lo de aquí y lo de más allá. Y los demás, incluso capaz que no hicieron tantas cosas, pero manejan. ¿Por qué ellos creen, hombres y mujeres, creen que pueden manejar? ¿Y por qué yo creo que no podría manejar? ¿Qué experiencias he tenido que fueron nada? Porque la verdad es como no había tenido experiencias. Que me hicieran pensar que no quería tener un auto y que ni siquiera valía la pena tener una licencia, porque ni siquiera era como manejar el auto de otro, o usar el auto para divertirme y hacer algo lindo.
Acá Increíble. trajiste, sí, acá trajiste algo que creo que es como un bucle en el cual, no solo en el manejar, sino que en relación a otros aprendizajes solemos quedarnos atrapados, ¿no? Y es este discurso de cuando yo me sienta segura y confíe más en mí, lo voy a hacer. Es que eso no va a Total. ocurrir, porque el tener, el adquirir seguridad, confianza, Sí. ocurre en el hacer, en la recurrencia y en dar este tiempo a que nuestro cuerpo nos muestre que sí podemos, pero bueno, es al revés. En vez de esperar a estar preparada para empezar a hacer, es en el hacer vas a encontrar la seguridad. Y esto, por alguna cuestión, de patriarcado, todo lo que se nos ocurra, los varones es como, van y lo hacen, y irán más o menos a los turnos, más o menos difíciles, pero van y lo hacen. Nosotras queremos tenerlo, ¿no? Todo como armado, perfecto, controlado, gestionado. Y yo en alguno de los informes leí esto de la ética del cuidado, y digo, sí, pero no quisiera, me parece que ya no es solo apalancarse eso ni siquiera en una cuestión cultural, porque vos decís, bueno, las mujeres de la década del 10, del 20, del 30, cuando nosotros éramos jovencitas, pero ahora hay también toda una generación de mujeres de nuestra edad que las que tienen hijas, por alguna cuestión, las mamás de quienes son varones jóvenes los impulsan a manejar y tanto las chicas no. Y esto es como no es ni siquiera es un número indicador, pero digo, yo lo No. veo en que hay en la generación de la edad de mi hija, más varones que manejan que chicas. Entonces, sin querer, hay algo que nosotras, ¿no? Esto que estamos como en ceguera también, hay una perspectiva de género que no nos damos cuenta y que pensamos que no es importante o que sí es importante, pero, ¿no? De nuevo esto de pareciera que hay algo del cuerpo del hombre en el sentido de que su biología le permite hacer ciertas cosas más fáciles y hay otras cosas que no. Y la verdad es que en términos de manejar, es un disparate. Y no lo No podemos hay, ver. claro, no hay diferencias en ese sentido, biológicas. Creo que también hay en esto cultural, es como que, y esto lo digo por mí, ¿no? Que lo sentí bastante, vi esta mirada de, bueno, andá a lavar los platos, dedícate a otra cosa, o mujer al volante, peligro constante. Hay muchas como frases hechas. Entonces, también es probable que nos sintamos hasta más expuestas ante la Sí, mirada del entorno cuando estamos aprendiendo. Y bueno, sí, se me queda el auto en un semáforo y no lo arranco rápido y me están mirando, o sea, nos sentimos como demasiado expuestas a la mirada del otro. O para estacionar en un espacio pequeño, ni hablar, me he llegado a sentir muy expuesta, capaz que nadie estaba mirando, sí, pero por favor. prefería Total. Sí, caminar un poco y estacionar donde haya más lugar que ponerme a maniobrar, porque me sí. sentía hasta expuesta, ¿no? En el sentido, a ver si logra meterse ahí Sí, una cosa claro, así. sí, claro. Me pasó lo mismo. Entonces, Sí. claro, Y estas creencias, y estas, en realidad, me parece que ya acá tenemos que usar el coaching, no tiene que ver tanto solo con creencias, sino con emociones y sensaciones corporales. Porque cuando decimos yo me siento expuesta, es yo estoy puesta afuera, en vez de estar en mi eje, estoy sacada claro. fuera del eje, ¿no? Y yo también he pasado por eso mismo. Y acá me parece que el coaching, nuestra profesión nos trae algo muy rico y saludo a Aymara, nuestra colega y también graduada que está por ahí, Alicia Vilucaglia, que Ay, también la ay, ma, qué vi y lindo. la, y la anduve Gracias por estar. saludando. Eh, esto de, ¿qué hacemos con esto que tenemos que lidiar y que nos pasa? Yo pasé por tener, creo que aparte todos en algún momento, más o menos conciencia, ¿no? Yo como, bueno, ando en calles, ando en avenidas, no, en autopistas no, porque la velocidad, porque esto, y fue como decir, bueno, ¿qué autopista puedo hacer que me sea manejable, que sea corta, que tal vez no tenga mucho tráfico, que no tenga muchas entradas y que me permite ir como curtiéndome hasta ir sintiéndome cómoda?
Bueno, eso me permitió como que me pasaran un montón de cosas. Y aún así, digo, como todos somos, no, para no ponernos los coaches como en otro nivel, a nosotros no nos pasa. No, nos pasan un montón de cosas. Nos pasa Nos todo. pasan un montón de cosas. Terminé lidiando con autopistas porque tenía que ir a hacerme cargo de un adulto mayor que tenía que ir a cuidarlo, que estaba internado. O sea, ¿no? Después vino el disfrute, después fue como, ay, me voy a pasear con mis amigas, y me encanta, y de día y de noche. Yo le digo a mi familia que tengo una asignatura pendiente de salir con el auto de noche con mis amigas, porque cuando lo hacía y he salido muchísimo en mis 20 y pico, pero íbamos o en la moto de algunos amigos o nos tomábamos un remis, un taxi. Mirá lo que terminás de decir, ¿no? Lo terminaste haciendo para llevar a un adulto mayor. Y ahí aparece la necesidad. Sí, De nuevo, la palabra, sí, por necesidad nos movemos. total. Y cuántas veces, ¿no? Hacemos eso. Yo te comentaba de lo de estacionar en lugares acotados. Y recuerdo una vez que ni yo entiendo cómo me metí en ese lugar, porque llevaba a mi gatita que estaba enferma y a la veterinaria, y con tal de no parar un poco más lejos, me metí en un huequito que hoy digo, ¿cómo hice? Pero claro, es esto, ¿no? ¿Cómo también ante la necesidad sacamos fuerza, no sé, coraje para hacer lo que no nos animamos en otro momento? Ahí. Y eso en términos de movimiento también me hace pensar y reflexionar eh, cómo tenemos determinación e impulso para movernos en la necesidad, pero hay que dar una vuelta para tener impulso y accionar con permiso al disfrute, con Claro, permiso a no. totalmente. Claro, es como, no, quiero hacer esto porque quiero que me sea algo placentero y que eso sea como un motor importante. Creo que se trata de buscar, ¿no? Conectar con todos esos aprendizajes en donde nuestro cuerpo nos mostró que sí, sí puede, sí es capaz de aprender y de incorporar esos aprendizajes ya prácticamente como un hábito y apalancarnos ahí, ¿sí? Dejar de pensar que es magia, que es un talento especial y reconocer Claro, que como todo aprendizaje requiere un entrenamiento y que lo vamos a lograr incorporar eh, en la repetición, ¿no? El cuerpo tiene toda la capacidad de retener y de aprender, y de sobre todo automatizar cuando son cosas automáticas, porque si bien hay eso. un tema de decisiones, ¿no? Rápidas, manejando, también Sí, tomas decisiones, pero creo que es eso, quitarle, dejar un poco esto de que es algo, ay, que necesitas un talento especial. No, todos lo sí, podemos hacer y no hay una edad para hacerlo. Cualquier no, edad es. no. Que aunque uno sea grande y adulto todavía lo puede hacer, aunque seamos jóvenes también lo podemos hacer. Y en esto de que no hace falta un talento especial, no hay nada en nuestra biología que nos impida hacerlo temprano. Entonces, si lo podemos hacer biológicamente, también lo podríamos hacer de otra manera. Y recién estabas comentando algo que me olvidé porque vi que entró Daniela Constantini, que antes le había agradecido lo lindo que había hecho, lo hermoso que había hecho el carrusel. Espera, que ahora ya me va a volver a la mente esto. Porque hablaste del cuerpo, de automatizar. ¡Ay! No me acuerdo. Bueno, seguí comentando algo, vos ya me va a venir a la mente. No, fundamentalmente eso, estaba chequeando un poco la hora, que estamos ya en los Ay, treinta y no, quiero cinco quedarme un ratito minutos. más. Quedémonos hasta el No, 40. bueno, dale, dale, dale. Sí, Mira, y algo que también encontré que me parece importante por ahí destacar, ¿no? Que por ahí no tenemos presente el papel protagónico que ha tenido la mujer vinculada también a los autos. Encontré y lo recomiendo para que lo vean, porque la verdad que yo es la primera vez que lo veo. Hay un videíto muy cortito
que se llama Berta Benz y un viaje que lo cambió todo, que es un video que hizo, bueno, la marca, ¿no? Mercedes-Benz en conmemoración a la claro, mujer. Berta Benz, Mercedes-Benz, ok, ok. Y bueno, la verdad que es exquisito verlos muy, muy cortito y que ella era la esposa de, ya te digo, Bueno, no importa, no importa, Carl no importa, Benz, no que importa. fue el que patentó el primer vehículo, que por supuesto en esa época, en el 1886, era como un gran triciclo, ¿no? Y había quedado adentro de la fábrica y no lo sacaban a la calle. Entonces ella se lo llevó sin permiso de su esposo y se fue con sus 2 hijos adolescentes, hizo un viaje de más de 100 kilómetros con sus 2 hijos, a ver a su mamá. Por supuesto tuvo percances en el camino, sobre todo la autonomía del vehículo en esa época, entonces tuvo que parar a mitad de camino buscando combustible, eso es lo que muestra el video, buscar combustible para poder continuar el viaje y terminarlo. Y el video termina diciendo, ella confió mucho más que en ese invento que para ella iba a transformar el mundo, sino que confió en ella al tomar el vehículo y salir y demostrar. Y ahí fue donde la primera vez que las personas vieron un vehículo motorizado, o sea, el primer auto en la calle. De hecho, la farmacia donde ella consiguió, no sé si sería alcohol o qué para alimentarlo, que era, pasó a la historia como la primer gasolinera de la historia. Entonces digo, vos fíjate que cuando miramos la mujer y la conducción, todo lo que aparece tiene que ver con limitaciones, con el miedo, Claro, con el no poder. yo decía, y eso pasó en 1880 y todavía seguimos en un porcentaje del 30%, ¿me Bueno, entendés? pero vos fíjate, y yo encontré eso de casualidad, buscando, también interiorizándome, dado esta charla que decidimos dar, Sí, compartir, y digo, sí. lo encuentro ahora. Todo eso, ¿por qué no está más visible para motivar, para incentivar, porque lo que más aparece en relación a la mujer y la conducción son cuestiones del miedo de Absoluto, hacerlo. Las absoluto. estadísticas demuestran 30% de las licencias femeninas y no son tan conocidas estas otras historias que son de empoderamiento, de inspiración. No, ni siquiera es conocido. ¿Te acordás cuando estamos? A ver, yo me acordé lo que quería decir antes, esto de los entornos culturales de las mujeres. Pero que ni siquiera es conocido esto que estamos hablando. El Claro. porcentaje de las licencias, todos pensamos que era mucho más alto. La cantidad de mujeres, yo casi me mato cuando veo la cantidad de mujeres que teniendo licencias es tan poco lo que maneja. Las motivaciones de uno y de otro para manejar. Entonces, y por más que hay como estadísticas y estudios, y por suerte que hay gente que está especializada, que trabajan con las mujeres y el miedo, también hay otra cuestión de ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué creemos que nuestro cuerpo no va a poder cuando hay tantas otras cosas que sí podemos, que involucra mover máquinas, lidiar con muchos estímulos al mismo tiempo, poder reaccionar, porque digamos, el dar en la calle tiene que ver con eso. ¿Cómo me manejo yo en función de qué actitud tengo yo en función de qué actitud tienen los demás? ¿Cómo me mantengo yo? Hay tantas situaciones de la vida que las mujeres lidiamos. Entonces, está bien, el miedo es una consecuencia y hay técnicas específicas para trabajarlo, pero nosotros nos estamos parando como un punto antes de ¿por qué creemos que no vamos a poder eso? ¿Por qué creemos tanto las mujeres y tampoco los varones? ¿Por qué los varones no tienen miedo de manejar? Y no es solo una cuestión del patriarcado, ¿me entendés? ¿Qué ibas a No. decir? No vamos a quedar hasta las No, te iba a traer cómo vamos a pensar de no poder. A ver, traigámoslo a algo, ser mamá. Ay, sí, iba a ¿Qué decir lo manual mismo. tenés para ser Sí, mamá? Y sin embargo, sí, a ver, aprender a cambiar un bebé sin despertarlo, ¿acaso no son estímulos corporales? total. Y la mujer lo puede hacer, entonces, esto, ¿no? Despojar Sí. y traer luz sobre algo que tal vez no lo hemos conversado tanto,
Y también a la luz de las estadísticas, que también están los números, no tiene sentido ahora por ahí traerlos finito No, como silo del 30%, pero a la hora de ver estadísticas que tienen que ver con accidentes, en realidad no, lo que sigue de esas es estadísticas mejor. es Sí, más cuidadosa, sí, sí, hay total, más respeto de los límites de velocidad, total. claro, entonces hay mucho más prudencia. De hecho, acá en la zona, bueno, yo estoy en Neuquén. Claro, que no eh, demos eso por sentado, nadie no lo sabe. claro, pero acá cada vez hay más mujeres, choferes de las tráficas de transporte de personal, precisamente Sí, por un tema de cuidado. claro. Y ¿Sí? es bajísimo el porcentaje de mujeres que tienen licencia profesional para manejo de camiones. Hay gente que está como trabajando con eso y que están como, y claro, ¿por qué no podrían hacerlo? Yo quiero Sí. mostrar algo. Porque cuando estuvimos, les cuento algo, para los que lo vean después, cuando estuvimos preparándonos con el espacio, yo puse algunos muñecos acá y después los cambié y puse algunos, y te los muestro Lili porque no te los había mostrado antes, algunos muñecos que me parece que hacen sentido con esto, ¿no? De que si hablamos en términos de el animarse y cómo algunos varones se sienten para manejar, tal vez se sientan así. Mientras que las mujeres cuando tienen miedo, tal vez se sienten así, ¿no? Tipo, ay, no, esto no es para mí, yo no voy a poder. Y cuando lo terminan haciendo, pasan por un primer estadio de no sé cómo lidiar con todo esto, me vuelvo loca, pero lo terminan haciendo por motivación y cuidado, y en realidad también está bueno que las mujeres puedan hacer, no pensaba en Mickey por esta cosa de que Mickey es un personaje divertido, criterioso, que tiene amigos, ¿no? Y que los varones también se conectan con esto a la hora de manejar. Y que las mujeres también está bueno generar espacio para esto, porque perfectamente podemos manejar sin ponernos local y medio, ¿no? Así como crazy, como está este muñeco acá. Y bueno, estamos hablando de ontología del movimiento, cuerpo, emociones y actitudes diferentes de una manera creativa. Totalmente así como lo hacemos en las sesiones que Sí, trabajamos con los muñecos. total, total. Bueno, no, ni sé qué hora es. ¿Qué hora es? Son menos cuarto. Menos Bueno, cuarto. charlamos, duró más de lo que pensábamos y sabíamos que iba a pasar eso. Y hay tema para seguir, pero bueno, vamos finalizando acá Sí, por un tema de tiempo para todos los que están ahí sí, sí. Después acompañándonos. del fin de semana, que váyanse a divertirse con el auto. Ay, bueno, me encantó este espacio. Vamos a seguir haciendo cosas así. Me encantó que charlemos juntas. Vamos a seguir charlando juntas. Bueno, gracias Andrea, un placer como siempre y ojalá, bueno, que de esta conversación sirva como una chispita para quienes estén dudando de Total, que dejen de total. dudar y se pongan a hacer y que rescaten como motivación todo lo que su cuerpo ya les mostró que puede. Y Claro, esto que lo trasladen es a una esto. cosa más en ese transitar, es Sí, un sí. aprendizaje más. Acá tu hermana te manda así como un montón de bravos por la conversación. Ay, gracias Así que Leti sí. por haber conectado. No sabía que iba a conectar, Bueno, mira así qué que bueno, era lindo. una grata sorpresa. Bueno, hermoso como estuvimos conversando juntas. Bueno, gracias Andrea y hasta la próxima Bueno, conversación. nos vemos. Un beso a vos, un beso al resto. Genial encuentro. Cierro feliz, comienzo feliz el fin de semana. Un abrazo. Buen fin Chao, de chao. semana. Chao a todos. Gracias por haber estado los que estuvieron.